buenas tardes. Ahora sí, formalmente a todos, todas, todes. Gracias por acercarse a este panel de caminada. Gracias a Redcom por la invitación, a ProUncos, la red de profesorados universitarios en comunicación social de nuestro país. Bueno, me parece importante justamente en este marco poder aportar y sumar al debate de las problemáticas vinculadas con la especificidad de lo que consideramos una parte del campo o un campo específico, como es la formación docente en comunicación. Y bueno, para eso quisimos invitar acá a una serie de compañeros y compañeras que a partir de algunos ejes y problemáticas, la invitación es, más allá del campo de los compañeros, que podamos participar y conversar, nos van a tirar algunas líneas y a partir de ahí que podamos abrir una especie de conversatorio, más allá de que estemos en el panel. Mi nombre es Verónica Mitrovigo, soy la coordinadora de la red ProUncos y también coordinadora de los profesorados de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, representa el profesorado de comunicación, y me acompaña en el panel, en este orden, Laura Vargas, que es doctoranda en el doctorado de comunicación de la Universidad Nacional de Córdoba, licenciada en comunicación y docente tanto en la licenciatura como en el profesorado del taller de práctica docente. También tenemos a Eva Marquilakis, yo lo hago como, pero si ustedes tienen para hacerlo como mucho, bien. Eva Marquilakis, licenciada en comunicación y doctora en ciencias sociales, es docente de la materia didáctica especial y residencia del profesorado de comunicación de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y también de la materia teoría de los medios y la cultura en filosofía y letras de la UBA también. Y Martina Eleta, también doctorando en sociología de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de Cuyo, de la Universidad Nacional de Cuyo en Mendoza, y docente titular de práctica de investigación educativa del ciclo de profesorado. Así que todos y todas quienes nos acompañan hoy forman parte de ese campo específico y la idea, como bien decía el nombre del panel, es poder pensar cuáles son hoy en este contexto y después de varios años de existencia de los profesorados en comunicación social en nuestro país, cuáles son los aportes que podemos hacer desde el campo específico de la formación docente en comunicación y cuáles son los desafíos que se nos presentan en el escenario actual. Así que muchas gracias por estar acá. Laura. Buenas tardes a todos y todas. En primer lugar, agradezco la invitación a ProUncos, Redcom, y también es muy gratificante compartir esta mesa con los colegas. Cuando me llegó el título de esta instancia de presentación, me dio un tiempo para pensar. Aporte y desafío de la formación docente en comunicación. Llevó varios tiempos para pensar, no sé si el resultado es satisfactorio. Sobre todo la palabra de desafío que nunca son obstáculos para llegar a una meta o superar las metas que uno tiene. Que todos tenemos al mar. En Córdoba nosotros tenemos un desafío del río Pinto, que significa pasar por los notables, por el agua, por distintas distancias para llegar. Y un esfuerzo muy grande. Pero si yo esto solo llego al campo de la formación de profesorados, ¿no es cierto? ¿Qué desafíos hay y qué obstáculos hay? Me pregunto, ¿cuál es la meta? ¿Cuál es la meta que tenemos los profesores que estamos en los profesorados? Me arriesgo a expresar algunas. Apuntar hacia una formación sólida con las políticas educativas de inclusión, formar docentes empáticos con otros, comprender el universo vocabulario de los estudiantes, formar ciudadanos críticos con prácticas democráticas, conocer sobre los cambios de la cultura digital, enseñar el marco de las nuevas subjetividades. Es decir, las metas son interminables y de acuerdo, ¿no es cierto?, a los distintos momentos históricos que se estén dando. Pero la pregunta que nos atraviesa y que quería compartir con ustedes, ¿cómo y para qué formar comunicadores, educadores hoy? Esto es lo que nos ubica en un plano de grandes desafíos presentes y futuros. La pandemia ha deslumbrado grandes desigualdades sociales y de conectividad.
Esto se manifestó, ¿no es cierto?, cuando las familias tuvieron que recibir las clases en sus domicilios. En las zonas urbanas también, por ejemplo, en Córdoba, con poca conectividad, las zonas, digamos que nosotros tenemos un anillo de circunvalación, todo lo que está fuera de ese anillo es como que son como ciudadanos de segunda, tercera o algo así. Después, en todo caso, por ejemplo, había familias que tenían solamente un solo celular y eran 9, 10 hermanitos. La interrupción del programa Conectar Igualdad, que es una necesidad otra, la realidad, que yo quería mencionar también, y también estas distintas realidades, la pandemia desenmascaró todo esto. Pero esta desigualdad continúa, ya que ahora es primordial en la presencialidad, la conectividad de las escuelas. ¿Y por qué? En este caso, tomo algunas palabras de Mariana Maggio cuando nos plantea que los escenarios que se hacen de la enseñanza actualmente es muy necesario, ¿no es cierto?, que todos los docentes y los estudiantes estén conectados. ¿Por qué? Porque la trama de conocimiento se está dando en los distintos espacios. Y no ha quedado la educación solamente en los espacios físicos, sino que estas propuestas tienen que estar en distintas planos como se venía dando. Por lo tanto, los escenarios virtuales y presenciales que estamos recorriendo nos da evidencia y la necesidad de diversificar las formas de enseñar en los profesorados. Estos cambios que los vivimos en el 2020 y 2021 con el cierre de las escuelas y de las universidades, profesores y maestros de todos los niveles echamos manos a clases virtuales en distintas plataformas. En los profesorados apareció el gran interrogante: ¿dónde hacer las prácticas si las aulas estaban cerradas? ¿Cómo preparar a aquel estudiante del profesorado que solo editó las aulas cuando fuera la primaria o fuera la secundaria? Y sobre todo, ¿qué formación era el estudiante? Que, mejor dicho, estos eran comunicadores o técnicos, que era un gran desafío enfrentar esa instancia. Cito un fragmento que escribí en ese momento. Las prácticas que se desarrollaron durante todo el profesorado hasta el 2019, las mismas consistían en ir a los colegios, caminar por los pasillos, observar las paredes, realizar entrevistas de directivos en la sala de profesores o bien en las oficinas, mientras los jóvenes iban y venían. El timbre marcaba la entrada y la salida de las aulas. El bullicio no dejaba de escuchar al profesor entrevistado. A partir de la pandemia, esta experiencia territorial se vio modificada en tiempo y en espacio. La reflexión esta significó que un grupo de estudiantes que hicieron la práctica en esta modalidad escribió lo siguiente y quería compartir con ustedes. Sin embargo, en este contexto de pandemia nos acercamos a partir de las pantallas, de enlaces, video, envío de audios. ¿Podemos decir que conocimos la escuela? Se preguntan. ¿Esa falta de presencialidad nos acerca de otro modo de la escuela? En las entrevistas recabadas se visibilizan espacios y tiempos transformados y modificados, no solo a partir de este acercamiento institucional, sino también en los modos de funcionar de las escuelas, de enseñar y aprender, de docentes y estudiantes, de vincularse, comunicarse y gestionar con directivos y docentes. Estos relatos muestran los modos de conocer de las escuelas, escuchar a los docentes, las narrativas de los estudiantes, es decir, un acercamiento a las instituciones mediados por la tecnología. Esto lo pudimos compartir a través de murales digitales, donde cada grupo pudo expresar y poner este acercamiento. Este tiempo duró 2 años, nos interpeló. ¿Cómo formamos en este contexto de pandemia y ahora de post-pandemia? A los estudiantes, los profesorados y también tener en cuenta que estos alumnos, o mejor dicho, estos estudiantes de secundario que van a tener estos futuros profesores, también atravesaron esta pandemia y son otros y otras que están sentados frente de nosotros.
Los párrafos explicados dan cuenta de las transformaciones de la enseñanza que atraviesa la intención de formar comunicadores educadores en escenarios educativos. Hago un poco de historia, ¿no es cierto?, para pensar un poco la comunicación. Como dice Cora Ramasmich, la comunicación entró por la ventana. Sí, con la Ley Federal de Educación, algo que dije recién en una mesa, la comunicación, cuando entró con la Ley Federal de Educación secundario, entró con un formato, con un modelo teórico funcionalista. Lassenfeld, Lambert, Merton, Gilson, mensaje receptor, entonces seguramente lo que hemos estudiado los años atrás se deben acordar de ese famoso modelo. La Ley de Educación del 16.206 hubo cambios en los diseños curriculares nacionales y provinciales, donde la comunicación se configura en el marco de la cultura como producción de sentido, donde los actores pugnan por imponer sus sentidos. Y también, que lo va a desarrollar también acá el colegio Martín, la comunicación, como otras, como la ciencia política, la antropología, nosotros en nuestros estudios de investigación la estamos reconfigurando y nombrando como las otras ciencias sociales que se explicaré en su momento. Entonces, acá, volviendo, ¿no es cierto?, a la formación de comunicadores, bueno, al principio cierro paréntesis, y también quiero compartir un texto que escribió un alumno de este año, que lo tuvimos ahora, el profesorado en su memoria. El inicio del cursado del profesorado de comunicación social traía una buena nueva: el regreso a la tan esperada presencialidad. Luego de 2 años de cursado de otras carreras de manera virtual, el 2022 me ofrecía la posibilidad de encontrarme en un aula, de construir conocimiento poniendo literalmente el cuerpo con otros. ¿Qué significa construir un conocimiento colectivo con otros desconocidos que iban a configurar el trabajo del grupo? Eso también nos sirve como práctica educativa que se va a dar y que se puede dar y que es necesario que se den en las escuelas. Proyectos integrados con distintos espacios curriculares para, sobre todo, despertar curiosidad, asombro de nuestros estudiantes, romper la fragmentación del conocimiento. Y con respecto a eso, a este primer punto que estaba analizando sobre la formación, y sobre todo lo interpela lo que pasamos, pero también lo que viene en la post-pandemia, y el objetivo de educación se pregunta entonces por el horizonte de formación. ¿Cómo formar estos sujetos? Pero también cómo intervenir en el mundo y los sentidos que les toca vivir. Si esta potencia de intervención transformadora, ¿no es cierto?, ¿cómo nos va a interpelar? Sin embargo, es importante correr de este sujeto y pensar en ese otro. ¿Y cuál es ese otro? Para enseñar a nuestros estudiantes y los profesorados. Ese otro es el que se desvinculó con la pandemia, o el que no pudo conectarse, o el que pudo hacer un PDF con su familia y subir una plataforma y está sentado al frente. Es por eso que la pregunta desplaza hacia las prácticas sociales y clave educativas. ¿Qué significa esto? Pensar en la práctica en tramas discursivas, como ese otro donde vive, que consume, que está haciendo fuera de las horas escolares, configurarlo como ese otro, un sujeto activo para compartir nuestra práctica educativa. Recupero un poco algunas palabras de Martín Barbero cuando dice: las matrices culturales posibilitan la pista de comprensión de la producción de sentido y la cultura de masas. En su texto de los medios de la mediación, que es un clásico y que como comunicadores lo tenemos como un caso de Biblia para consultar siempre. Es decir, tanto las formas, ¿no es cierto?, de comprender esas competencias que nuestros estudiantes la tienen, tanto el profesorado como los estudiantes de secundario, y también recuperar la comunicación humana que nos va configurando en ese espacio tan maravilloso que es el aula. En ese sentido, me parece importante, ¿no es cierto?, tener en cuenta todas estas cuestiones que se vienen configurando y se vienen formando. Otro de los puntos también que a nosotros nos preocupa como formadores docentes
es, que lo vamos a compartir en una mesa recién con algunas colegas, es qué pasa con los egresados del profesorado de comunicación. Porque podemos pensar mucho en la formación, pero también tenemos que pensar y analizar y investigar y preguntarnos dónde están esos profesores desarrollando sus prácticas. Y ahí nosotros diariamente de todo, con las investigaciones que hemos realizado, por un lado, cómo ingresan a los profesorados, por un lado, y por otro lado, qué herramientas y prácticas están desarrollando y dónde están insertos estos profesores. En general, cuando ingresan en los estudios nuestros que nos han dado y también es compartido con otros profesorados, el 70% son mujeres, el 30% hombres, y también la motivación, el 70% respondió, de una base del 90%, respondió que entró con una salida laboral. Esto también nos invita a pensar qué pasó, y sobre todo situarnos, como dije al principio, en el contexto que se dio en los 90, cómo los profesores, cómo los egresados de comunicación se vieron disminuida su inserción laboral y cómo los campos de la comunicación y educación, sobre todo en el ámbito formal, se vio cada vez más desarrollado. En ese sentido, sí, bueno, voy cerrando. En ese sentido, quiero compartir, voy a saltear algunas cuestiones, unos puntitos nomás. Los docentes, ¿cierto? Que, bueno, en este sentido, vuelvo al título de la mesa, aportes y desafíos. Y vuelvo, ¿no es cierto?, a cómo formar estos comunicadores que van a ser comunicadores educadores en una sociedad sin certeza, en una sociedad globalizada y también mediatizada. Cómo comprender y operar todo esto. Creo que, sobre todo, básicamente, apunta a cómo ha fortalecido el campo de la comunicación, la educación y la formación, que tiene que ver con las generaciones que nosotros estamos formando, donde la educación forma parte de ese contenido mediado, no solo lo presencial o físico, que hacen a la configuración de estos docentes que van a desarrollar su práctica en estos otros poderes que estamos presenciando cada día en nuestras aulas. Muchas gracias. Gracias, Laura. Pero así nos damos tiempo para charlar. De última, si quedó algo, lo vamos reponiendo, lo vamos intercambiando en el diálogo, ¿sí? Bueno, Evita, Bueno, buenas tardes. Pensé un poco algunas cuestiones vinculadas con la didáctica de la comunicación y con este pasaje de ser residentes a docentes, ¿no? De quienes hacen el profesorado. Por un lado, pensar un poco junto las prácticas de residencia en comunicación, por otro lado, lo que nos dejó la pandemia, un poco retomando lo que planteaba la compañera Laura. Por otro lado, pensar en algunas cuestiones de la didáctica de la comunicación y cómo va apareciendo la ESI como un contenido transversal importante. Para cerrar con algunas preguntas compartidas por algunas estudiantes del profesorado y algunas ideas sobre lo que significa para ellos y para nosotros la enseñanza de comunicación, ¿no? Enseñar comunicación. Bueno, primero contarles un poco que, bueno, la materia en la que participamos, que también comparto con Mónica, que es digamos, un faro para nosotros, es pensar un poco las prácticas, ¿no? Y la materia se divide en dos partes. Una tiene que ver con un primer momento vinculado con adquirir algunas herramientas en comunicación para pensar la enseñanza de comunicación, desde ahí pensar un poco qué significa enseñar comunicación, cuál es el sentido, qué significa programar, hacer una planificación en comunicación y qué significa evaluar. Esa primera parte también está atravesada por algunas inquietudes, preocupaciones colectivas que se van dando y que vamos construyendo en la cátedra y con los estudiantes, ¿no? Por ejemplo, el sentido de la didáctica,
cuestiones vinculadas con la motivación, cómo motivarnos y motivar a los estudiantes, qué significa o qué importancia le damos a la intuición docente, cuestiones vinculadas con la producción multimedial de los estudiantes, cuestiones vinculadas con la pedagogía de la imagen, la historia reciente abordada de los medios de comunicación, el ingreso a la docencia, herramientas digitales, ESI, evaluación como parte del proceso de enseñanza, y ahora estamos pensando también incorporar la instancia de pensar el juego como parte de la didáctica de la comunicación, cómo incorporar, cómo trabajar con la lectocomprensión, con los materiales de comunicación, y otra zona que nos preocupa también tiene que ver con redes, con fake news, con discurso del odio, y cómo los comunicadores aportamos ahí a desmontar ciertos discursos, ¿no? Entonces, bueno, esa primera parte de formación siempre tiene que ver con una serie de preguntas, interrogantes, cosas que nos gusta problematizar, ¿no?, con los estudiantes. Hay después una segunda parte en la materia que tiene que ver ya con la experiencia situada, de hacer las prácticas de residencia, que significa una instancia primero de acercamiento a la institución, de ir a la escuela, de conocerla, de observarla, de encontrar elementos que nos permitan ahí tenerlos en cuenta situadamente para planificar. Una segunda parte que tiene que ver con pensar en la programación y comunicación. Una tercera parte, bueno, que incluye un instrumento de evaluación. Por otro lado, las prácticas, y volver entonces a mirar las prácticas en un trabajo que integre los resultados de esa evaluación con el sentido de esa programación que dimos, y por último, una bitácora que narre todo este proceso, este pasaje de ser residente a ser docente, qué pasó, las resonancias, la coherencia de lo propuesto, las cosas que nos fueron pasando en ese proceso que dura un año, ¿no? Y desde ahí después me gustaría cerrar con algunos interrogantes de los propios estudiantes en este proceso. Otra pregunta que nos resuena a quienes trabajamos en formación docente tiene que ver con qué nos dejó la pandemia, ¿no?, como planteaba Laura, para seguir pensando en nuestras prácticas. Y ahí tal vez pensar, por un lado, estas habilidades, estas competencias que fuimos adquiriendo, nuevos saberes, nuevas herramientas de aprendizaje, y por otro lado también pensarnos en lo que significó la pandemia para el enseñar y para el aprender, ¿no? Y desde ahí, bueno, desde la post-pandemia, ¿cómo pensamos, cómo procesamos aquello que pasó, esos cambios en las subjetividades que se dieron, esas nuevas herramientas, pero también ciertos espacios de socialización, tal vez perdidos o que se vuelven a recuperar, o que se recuperan de otra manera, cómo coexiste o cómo pervive esto nuevo que adquirimos con lo que significa para nosotros enseñar y aprender, y también cómo procesamos el dolor de una pandemia, ¿no?, como una cuestión que está presente en las aulas, que está presente en los estudiantes, es decir, lo que significa pensar tanto en aquellas competencias, ¿no?, esas estrategias o capacidad de lectura comprensiva, de estudio, etcétera, lo que tiene que ver con el aprender, y también con la escuela como un espacio de socialización importante. Entonces creo que ahí tal vez nos debemos un ratito nada más para procesar juntos, colectivamente, lo que nos dejó la pandemia y qué hacer desde la post-pandemia, ¿no? Otra cosa como importante que pasa en nuestras materias es que cada vez aparecen más contenidos vinculados con la ESI en forma transversal. Anoté algunos ejemplos solo para pensar, ¿no?, cuando se analizan discursos sociales y se ven ciertos procesos de estigmatización o de naturalización. ¿Qué pasa con la voz de las mujeres en la historia? Estas son preguntas que aparecen y que atraviesan distintos temas que se abordan en la escuela, ¿no?
ejemplos, por ejemplos que abordan, que se trabajan a partir del género y de disidencias. El lugar de las redes, por ejemplo, para los feminismos, fueron algunas de las cuestiones que fuimos trabajando en este último tiempo, ¿no? Los estereotipos y binarismos de género, por ejemplo, en la publicidad de los 70, los procesos de estigmatización que reproducen desigualdades de género, los cuerpos hegemónicos, cuestiones vinculadas con gordofobia y gordo-odio, la voz o la ausencia de voz de las mujeres en algunos espacios. Bueno, todas estas cuestiones van apareciendo como un contenido transversal, pero no como algo fragmentado y aislado, sino que atraviesa, que es parte de las preocupaciones en el momento de pensar la didáctica de la comunicación. Esto un poco para contar y solo compartir que, digamos, en el caso del profesorado, nosotros hacemos experiencias tanto en ciudad como en provincia, que las experiencias incluyen, digamos, de las más variadas situaciones escolares, podríamos decir, ¿no? Desde CENS, escuelas públicas, escuelas privadas, institutos de formación docente, fines, bachilleratos populares. Bueno, y esas experiencias variadas justamente implican también la necesidad de generar espacios donde cada dupla pedagógica, que se trabaja en dupla, en la experiencia de residencia, ponga un poco en común estas vivencias, ¿no? Y enriquezca un poco estas preguntas respecto de qué significa enseñar comunicación. Y en ese pasaje de residente a docente, ¿no? Que se vive muy intensamente, muy profundamente, con muchas preguntas, con muchas inquietudes, con muchas ansiedades también, y con mucha expectativa. Rescato algunas preguntas y planteos que fueron haciendo en este año, ¿no? Algunos estudiantes del profesorado ya casi recibidos, ¿no? ¿Cómo articular teoría y práctica? Una de las preguntas. ¿Qué pasa con las motivaciones de los estudiantes y con nuestra propia motivación? Otra pregunta. ¿Cómo hacer de la docencia una práctica transformadora con otros? Otra pregunta, ¿por qué me cuesta evaluar? ¿Y por qué me cuesta desaprobar? Otra, ¿qué escuela y qué estudiantes nos dejó la pandemia? Ya aparece como un problema. Otra, ¿qué queremos decir cuando hablamos de fomentar el pensamiento crítico? Y otra, ¿estamos de docentes, ya sintiéndose docentes, ¿no? Verdaderamente acompañadas, cuidadas y representadas? Bueno, son algunas de las preguntas, ¿no? Y para cerrar, algunas ideas también que compartimos o que aparecieron, que nos atravesaron en este último tiempo, tienen que ver justamente con lo que significa, con lo que moviliza este pasaje a la docencia, que no es pasar, sino que ser y estar en una experiencia situada. Otra cuestión que apareció como preocupación que nos atraviesa tiene que ver, que hemos comentado con Laura, con las desigualdades sociales y las desigualdades educativas. ¿Y qué hacer? ¿Qué hacer en esos contextos de mayor vulnerabilidad? ¿Qué rol juegan como docentes en ese contexto? Alguien dijo, uno de los estudiantes, es necesario hacer un mundo donde entren muchos mundos y donde puedan entrar todos esos mundos, ¿no? Es decir, pensando un poco en nuestro rol docente que enfrenta esas desigualdades sociales y educativas. Y para cerrar un poco algo que aparece mucho, que tiene que ver justamente que para motivar, también tenemos que estar motivadas, ¿no? En el momento de enseñar. Y entonces, justamente, la idea que la enseñanza, ese proceso, tiene que ver con conectarnos con el deseo, con la motivación propia y con generar esa motivación en los estudiantes. Bueno, gracias. Bueno, buenas tardes, ¿cómo les va? Primero que nada, muchas gracias. Yo me siento un poquito saco de otro pozo porque no soy de comunicación social, pero agradezco
la invitación. Soy de Ciencias de la Educación, pero estoy en la formación del profesorado, entonces tal vez voy a hablar un poco como extranjero, pero en esa extranjería tal vez poder aportar algo, espero. Y también soy tributario de una investigación que estoy haciendo con otros colegas de Córdoba y también de Salta. Y bueno, el profesorado de Comunicación Social en la Universidad Nacional de Cuyo lo comparte con Sociología, con Trabajo Social, con Ciencias Políticas, lo cual a veces también permite advertir identidades, aspectos particulares en la comparación. Entonces, lo que he organizado para presentar tiene que ver con ese contexto del que yo provengo, así que si meto mucho la pata, ustedes sabrán entender. Bueno, yo me hice una pregunta para contribuir, es ¿cómo es la inserción de una egresada de comunicación social en el campo educativo? Y después yo organicé, ya les voy a contar, bueno, voy a anticipar ya, organicé en 3 puntos que quiero que abrir el debate. ¿Qué pasa cuando la comunicación social se vuelve un contenido escolar? ¿Qué orientación educativa tiene? Quiero abrir otro debate. ¿Qué pasa también con el tema de la inserción docente en espacios curriculares de frontera? Estoy refiriendo a lengua y literatura, ciencias sociales, lenguajes artísticos. ¿Y qué pasa también con la inserción en el nivel superior? Esto que también señaló Eva, del tema de los profesorados y las tecnicaturas, donde ese campo se abre. Entonces, para eso vuelvo a la pregunta, ¿cómo es la inserción de una o un egresado de comunicación social, han visto que me ha dicho el profesorado, digo antes, comunicación social, en el campo educativo? Y lo plantea en 4 actos, vieron, prioridad, segundo acto, ¿no? Bueno, primer acto, ¿no? Están convocadas a llevar adelante algún proyecto de radio, de periódico en la escuela, de producción de cortos, de publicidades y demás, de fotografía, de trabajo en redes sociales. ¿En qué contexto? En un contexto de precarización laboral, que es una tarea temporal, a término, con un financiamiento que a veces es de corto plazo, pero suelen estar también contratados para hacer un servicio o una producción. Finalizada esa instancia, finaliza el paso por el campo educativo. Suele ser la primera experiencia. Suele ser históricamente, por lo menos, la primera experiencia. Segundo acto. Son, frentes de experiencia, son convocados a ser docentes en espacios curriculares de frontera. Ya voy a hablar de qué es esto de frontera. Lengua y literatura, nuevas tecnologías, ¿no? Lenguajes artísticos, ¿no? Y tiene un carácter supletorio, temporal, por lo general, ¿no? Pero deja una marca. Y es una marca que requiere ser pensada. Porque a veces esa marca termina también colonizando modos de ser docente que, interpelan si eso es ser docente de comunicación social. Suele ser también temporal, pero empieza a generar un gustito por el campo educativo, ¿no? Y por la docencia. Bueno, hay un tercer acto. Egresadas, egresados, empiezan a tener una incidencia formal o informal, y empiezan a tener un comportamiento de corporación. Y como corporación empiezan a incidir en 2 aspectos, en las políticas educativas, generando que haya espacios curriculares de comunicación social, ¿no? Y también luchando por la creación de profesorados universitarios de comunicación social, ¿no? Y esto genera en el nivel superior espacios curriculares, pero también algo que no es menor, trayectos formativos y titulaciones. Pensemos que la Ley Federal de Educación era el polimodal en comunicación, arte y diseño, y pensemos que con la reforma del 2006 es bachiller en comunicación social, no es menor. Y si ustedes analizan el INET, se van a encontrar que hay 7 titulaciones diferentes de posibilidades de carreras técnicas para el secundario. No lo tienen todas las provincias, Santa Fe, Buenos Aires, Cava, no está generalizado, pero esto no es menor, y esto es de alguna manera el resultado de la lucha de la corporación. Bueno,
Cuarto acto, bueno, aparece como un campo de inserción laboral a nivel superior, ¿no? Y aparece también esto como una problematización por el tema de, bueno, por un lado, por las incumbencias, a ver cómo se lucha con otras corporaciones para lograr el puesto de trabajo, más en momentos de crisis, que ustedes saben que en momentos de crisis económicas, el campo educativo se vuelve un nicho laboral y empezamos a pelear todos contra todos para tener algo de estabilidad, ¿no? Y por otro lado, bueno, en un nivel superior que se diferencia profesorado, que tiene una lógica, pero las tecnicaturas que tienen otra, y además en las tecnicaturas hay muchas, siguiendo un autor, muchas tribus y territorios del campo de la comunicación social que ahí se abren, periodismo, diseño gráfico, etcétera, etcétera, lo cual abre el campo y muestra la complejidad del campo de inserción laboral. Sumado a todo lo que mencionó Eva, que es del ámbito de lo no formal, ¿no? Programas FINIS, un montón de otros programas o de actividades también educativas no formales. Bueno, y este cuarto acto se genera una problematización de la formación universitaria, porque pone en tensión a veces no solamente la carrera de profesorado, sino también la misma carrera de licenciatura y a veces también la de tecnicaturas. Bueno, entonces se vuelve todo ahí un campo de complejidad. Bueno, en estos cuatro actos, yo quería detenerme en tres aspectos, que es el tema de orientación educativa, la frontera y el nivel superior. Vamos a ponerle más velocidad. Voy a la orientación educativa. Cuando hablo de orientación educativa, estoy un poquito tomando a Cristina Barbini, que plantea acá que, bueno, un contenido escolar que es diferente del conocimiento de una disciplina, puede estar centrada en la disciplina, puede estar centrada en los sujetos, puede estar centrada en preparar para el trabajo. Por lo menos nosotros, en nuestro trabajo comparado con Córdoba, con Salta y con Mendoza, hemos encontrado, pensando, por ejemplo, la relación de cómo se configura el contenido escolar de comunicación social respecto a la titulación, o sea, el bachiller de tal cosa o el técnico en tal cosa, encontramos dos orientaciones. La orientación, vamos a decir, en Mendoza es la orientación generalista, que es hacer una caja curricular. En Mendoza, comunicación social está inserto en el nivel básico, en el ciclo básico del bachiller, en todos los bachilleres. Lograron eso la corporación en Mendoza. Pero es como una caja curricular, o sea, no importa cuál vaya a ser la titulación, se enseña todo de la misma manera. No hay una adaptación o una adecuación de ese contenido a la titulación, sino que es como lo que pasa en lengua, como lo que pasa en matemática, como lo que pasa en historia, que en realidad no hay una adaptación a la titulación, sino que se configura de una manera generalista. Esa es una forma que me parece que también para traer acá, esa es la forma que tiene que darse en el sistema educativo de la comunicación social, es parte del debate. Otra forma que aparece mucho en Córdoba es herramental, en el sentido también de Vygotsky, de ofrecer una herramienta que está de alguna manera también dirigida al tipo de titulación. Entonces, la verdad que los que han pensado ahí se han matado los sesos porque han estado pensando el contenido de comunicación social a ver en función de esta titulación, de esta orientación. Claro, lo de Mendoza es fácil porque lo encajás como caja, lo pones y todo lo repetís. En cambio en esta, entonces tenés un diseño que cada espacio curricular tiene una singularidad orientada. Bueno, es todo un debate, ¿no? Es un debate para abrir a ver cuál va a ser el lugar de la comunicación social. Bueno, eso era pensando en la carrera o en la titulación, pero también hay otra manera de pensarlo, de esta orientación, que es también cómo se define el contenido escolar, ¿no? Donde entra el debate si son los aportes de la comunicación social. Bueno, a ver, ¿qué va a definir como contenido la comunicación social? Al menos en Mendoza lo puedo decir, hay algunos que lo definen como una disciplina dentro de la comunicación social que abordan eso como contenido.
Otro, en cambio, es el análisis de los medios. Y todo es medios de comunicación. Entonces, a ver, ¿cuál es el contenido escolar de comunicación social? Surge el debate, y allá, por lo menos lo que se puede ver en Mendoza, son dos posiciones. Dos posiciones respecto a cómo se define la comunicación social como contenido. Para ser analistas, entonces les damos este sentido crítico de análisis de contenidos comunicacionales, y bueno, que para mí tiene que ver mucho que ver con la impronta de la lengua y la literatura, que no lo vamos a ver. Y bueno, tiene que ver casi como un usuario crítico, pero la idea del usuario está ahí. Y en cambio, en contraposición o en contracara, está es para producir contenidos comunicacionales usando las redes, usando todas las herramientas de la comunicación. Son dos posiciones, alguien que analiza, alguien que produce. Y a veces también en el medio se puede dar, bueno, si se hace con herramientas, porque a mí me ha tocado ver prácticas donde los estudiantes no tienen una computadora y tenían que hacerla en cartón, y hacer esas cosas tan extrañas como hacer una computadora en cartón, simulando de alguna manera que trabajan con redes, lo cual la artificialidad y lo que dicen algunos autores, como Lucía Aray, que todos sabemos lo que es una buena escuela, pero nos preguntamos por qué esa escuela no me tocó a mí. Pero bueno, hay entonces sobre los contenidos que serían los analistas para los productores, y en ese punto si usan o no el tema de, de las herramientas. Bueno, voy a rápido y ahí cierro. Bueno, la frontera. ¿Qué pasa? Y voy a hacerlo al revés. Cuando se insertan, por ejemplo, con lenguajes artísticos, si ustedes tienen experiencia de estar en la escuela, si ven, por ejemplo, la materia de artes visuales, la gente de artes visuales se mata para que las estudiantes y los estudiantes produzcan artes visuales. Cosa que no pasa, por ejemplo, en historia. En historia no sé lo que hace un historiador. Eso está reservado para el elite de los historiadores, eso es el secreto del oficio del historiador. En cambio, los lenguajes artísticos se matan por volver que hagan, qué sé yo, puntillismo, que hagan, qué sé yo, que pinten como Van Gogh, qué sé yo. Entonces los ponen en esa situación. Bueno, cuando un comunicador social entra por ahí es muy interesante, porque concibe que de alguna manera los estudiantes los tienen que entregar sus secretos de oficio. Pero, por ejemplo, si entra por la lengua y literatura, que suele ser lo habitual, en lengua y literatura te enseñan todo como si fuera un algoritmo, la estructura, la gramática, la morfología, pero tienen una idea de que la literatura es un don de alguna gente, y entonces por lo general nadie hace literatura, es muy raro que algo haya en literatura. Bueno, entonces, cuando un comunicador entra con lengua y literatura, a veces también adopta esa misma concepción, ¿no? De que, a ver, el productor de contenido comunicacional es mi oficio, ¿no? Yo lo que te voy a dar es herramientas para el análisis, ¿no? Para que seas crítico y que eso lo puedas hacer. Bueno, es todo un debate que me parece que viene bien al campo de la comunicación, decir, bueno, ¿cuál va a ser esta experiencia de frontera? ¿Qué marca nos deja y cuál va a ser la marca que queremos dejar nosotros? Y por último, le termino el tema de los profesorados. Los profesorados, cuando se insertan en los profesorados, suelen hacerlo con una caja generalista. O sea, de la misma manera que enseñaría en cualquier profesorado, no hay. Cuando entra en la tecnicatura, al contrario, tiene una impronta más de tipo herramental, ¿no? Pero entra a jugar también algo que es pensar, y ahí cierro, el tema del nicho laboral. ¿Por qué? Porque cuando entran las técnicas, a veces tienen que ver con el propio campo de la comunicación social, y a veces son competencia laboral. Porque ustedes saben que el campo de la comunicación no está regulado salvo en la locución. Entonces, bueno, se empiezan a jugar ciertas cosas que hay que poner en el debate también. A ver, ¿cómo es docente o un profesor alguien que también está formando para hacer competencia laboral?
¿no? Cuando, por lo menos en Mendoza, el 90% de los egresados de la carrera de comunicación, su inserción laboral es en el campo educativo. Entonces, bueno, simplemente comentar estos temas como para abrir la discusión. Bueno, gracias a los tres. Acá anoté algunas cositas, algunos muy provocatorios, los tuyos, Martín, no vas a hacer pelear con los fronterizos, que ya nos cuesta bastante poder ponernos de acuerdo, pero me parece interesante algunas de las cuestiones, pensando en las incumbencias, pensando en la salida laboral, me parece interesante efectivamente ver cuál es el aporte de los profesores y las profesoras de comunicación justamente a esas fronteras disciplinarias, ¿no? Y en todo caso, ¿cuál es el aporte diferencial? Porque un docente o una docente en comunicación, ¿sí?, puede estar al frente de determinadas materias, hay algo que empieza siempre a pasar con esto, que es empezamos a discutir sobre el estatuto epistemológico de las ciencias de la comunicación y qué son las ciencias de la comunicación y las ciencias sociales, ¿no? Entonces ahí es donde, como siempre, bueno, acá abrimos, ¿no? Y efectivamente, digo, quienes también trabajamos en el campo de la educación sabemos que en momentos de crisis hay algo de la búsqueda, ¿no?, del espacio educativo también, pero en el caso de los profesores, pues siempre, desde el origen, digo, quienes estamos en esto desde hace mucho tiempo, sabemos que efectivamente sigue siendo todavía la marca de la salida laboral, ¿sí?, algo sumamente importante, que me parece que está muy bien. Y efectivamente, si estamos pensando en los aportes y desafíos del campo de la formación docente, bueno, hay algo de la especificidad de la formación docente que tiene que ver con esa posibilidad de la salida laboral en los espacios educativos. Y que no tiene solo que ver, porque digo, una pregunta que siempre ronda y que para mí es fundamental, que siempre está y que la hacemos, pero que me parece que hay que trabajar mejor, explicitar y profundizarla, es ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué somos capaces de hacer las y los profesores de comunicación? ¿Solo dar clase? No, me parece que es mucho más amplio el campo de la enseñanza en comunicación desde la perspectiva de la formación docente, ¿sí? Hay muchos espacios de trabajo, ¿sí? Digo, creo que aún la salida laboral sigue siendo la mirada por la clase, ¿no? Que está muy bien, digo, porque es uno de los espacios más potentes para que también elegimos la docencia como lugar de transformación, digo, en la línea con lo que venían comentando. Y ahí me parece que es la pregunta por el sentido, ¿no? Y eso abre, y por eso nos parecía importante desde la red de profesorados, en función de todo lo que nos está pasando post-pandemia, o algo así como post-pandemia, digamos, pero ya le pusimos ese nombre, más o menos, donde entendemos de qué hablamos, ¿no? Que es esto de, bueno, ¿qué está pasando primero por las transformaciones de las prácticas docentes, en términos generales, pero sobre todo aquellos que al mismo tiempo y aquellas que formamos docentes específicamente en el campo de la comunicación, y también qué pasa con las reconfiguraciones de las identidades, tanto las docentes como las estudiantiles. Y entonces ahí la pregunta es por el vínculo pedagógico. Me parece que eso también es central para poder pensarlo en todos los aspectos, ¿no? Pero trayéndolo, digamos, en esto de, bueno, lo mismo. ¿Cuál es nuestro aporte diferencial desde la formación docente? Bueno, ahí tiraron algunas cositas, así que nada, nos gustaría, creo, ¿no?, poder escucharles preguntas, dudas, aportes, eso, aportes y desafíos. No sé si cuando pensaron en sentarse un ratito cada vez que había para pensar en algún aporte o quieren listar algún desafío, si quieren sumarse, contarnos. O algo que les resonó. O sí, tal cual, abierto, la manera que Algo que no les gustó de lo que dijimos. Cuestionar, también, ahí estamos, también, claro. Adelante. Y hablando de profesoras de Cali, buenas tardes. ¿Cómo es tu nombre? Hola, Agustina. ¿Cómo estás? Bien, Soy acá de la Lomas. Algo que mencionó sobre el nicho laboral. Yo creo que estamos viviendo un conflicto económico que estamos todos al tanto. Estoy en contra de esa posición, porque vos podés hacer todo lo posible para interesar a la docencia, pero no todos tienen la vocación docente.
aún siendo profesores de comunicación y demás, tenés que tener un amor a la comunicación, a la enseñanza. Yo sé que en ciencias de la educación deben ver con más, porque nosotros, yo creo que la comunicación y la educación van de la mano, o al menos eso empecé a comprender a medida que fueron pasando los años, porque hoy en día aparecieron un montón de entonces yo creo que eso también nos permitió crecer y nos permitió también incluir a la mesa, lo que habíamos hablado en la mesa, docente y nada, yo creo que la comunicación hoy es una posibilidad, es una herramienta que creo que puede llevar a conducir a la educación hacia esa respuesta que dicen que es un modelo antiguo y demás, como que nos pueda acercar a futuro a hacer esa reforma. Siempre se habla de que los contenidos que se dictan además son educativos, pero no, sí, yo creo que justamente con la llegada de la comunicación y realmente estoy en contra de la comunicación, al menos capaz yo estoy equivocando, pero no me parece quizás correcto, porque no todos tienen amor y la dedicación, que son muchas cosas, yo creo, para ser docente. La discusión vocación, trabajadores, trabajo, vocación, es una discusión hermosa. Podemos quedarnos mañana porque aparte me encanta. Si hablo yo, esto viene para largo, así que si quieren hacer ustedes, estoy intentado. Pero me parece interesante. No sé si yo he entendido del nicho, digo, pero no me parece igual excluyentes, quiero decir, la salida laboral con la vocación, que por ahí yo relaciono más la idea de vocación, que para mí es una discusión sumamente interesante en la docencia. Parte me parece que de la problemática en el campo educativo, en el ejercicio de la docencia o en el ser y estar siendo docente, creo que tiene que ver con esa discusión. Tal vez suena fea la palabra nicho, porque suena a tumba, pero la palabra nicho viene del campo de la ecología, del nicho ecológico. Entonces, por ejemplo, tenés el nicho ecológico de los herbívoros, de los carnívoros. Entonces, tal vez no pensarlo como una tumba, ¿no? Porque la palabra nicho remite a eso, ¿no? Sino como un ámbito de desarrollo. Y tal vez ahí es cierto, suena, pero algunos autores plantean que tenés necesidades de dos tipos, de subsistencia y de existencia. En el campo educativo, la educación, por eso tal vez la vocación, aunque es bien polémico, tiene que ver con algo que te proyecta, ¿no? Y que no es inmediato. Pero lo cierto es que si no tenés para comer, para obligarte y demás, y tenés la posibilidad de entrar a laburar ahí, por más que no haya sido lo que elegiste, vas a entrar a laburar porque tenés necesidad de subsistencia. ¿Se entiende el punto? Puede sonar feo, puede sonar poco romántico, pero lo cierto es que a veces tenemos que comer. Entonces, a veces se puede haber hecho todo un gran esfuerzo de inversión en una carrera y que resulta que no puedes cumplir tu expectativa a corto plazo. Y a veces aparece el campo educativo como una posibilidad de inserción laboral guiado por la necesidad de subsistencia y como dirían algunos, bueno, me pasó esto, ¿y qué voy a hacer? Me pasó. Ahora lo que tengo que ver es cómo sigo con esto. Mira, a mí también me resuena mucho y nosotros hemos hecho estudios de los ingresados del profesorado. Y como en todas las profesiones, hay buenos, hay malos, hay regulares, hay gente chanta, hay gente óptima, hay gente de todo. O sea, no tiene que ver a lo mejor que sea comunicador o no. O sea, en el gran campo de la docencia tenés diversidades de egresados vinculados con el campo educativo. Creo que uno de los datos también que nos dio en nuestra investigación, que hay mucho escrito de los profesorados, que cómo empieza esto en la década de los 90. O sea, digamos, hay la misma
Magalí Catino, cuando hace su estudio, sus textos, da cuenta del momento histórico, contextual y cómo se configura el Estado para que emerjan determinadas profesiones, determinadas prácticas, determinadas cuestiones. En ese sentido, si vos lo pensás actualmente, si lo pensás en la década de los 90, ahí es donde surgen los espacios de comunicación y la inserción de la gran cantidad de comunicadores de todo el norte a sur, de oeste del país como una salida laboral. Ahora, si nosotros lo podemos reconfigurar en estas prácticas educativas, yo también tengo, como nosotros en el profesorado trabajamos mucho sobre la vocación, que es bien polémico y nos llevamos muchas horas de clase para deconstruir ese sentido, en ese sentido, me parece que sentir, o sea, el campo, como dijo Martín, de que primero esa práctica casi no paga, después la inserción en las prácticas áulicas y después el profesorado, todo eso se ha constituido el campo de la comunicación y educación como un objetivo de ingreso ya de muchos estudiantes de comunicación y educación que ven ahí su práctica, no solo, como dice Verónica, situada en los aulas, sino en otros ámbitos. Y eso me parece que hace unos años se está reconfigurando y estamos disputando cada uno de sus jurisdicciones la poder ocupar esos espacios. Pero ocupar esos espacios significa que nos pasa a los comunicadores permanentemente demostrar cómo somos. Y ahí estamos evaluados por otras profesiones, no tienen eso. Nosotros sí, tenemos que siempre dar cuenta. Estamos evaluados permanentemente hasta donde somos, que llegamos, que aquí. Eso me parece muy interesante tu pregunta. Yo cierro bien. No, está bueno tu planteo porque nos ayuda a pensar en términos también de ciertas tensiones que vivimos en nuestras propias prácticas, ¿no? Si bien hay toda una discusión acerca de la vocación vinculada con cierta tradición pedagógica, que sería, claro, eclesiástica, religiosa, que tal vez excluiría o dejaría en segundo plano la idea de pensar a los docentes como trabajadores, ¿no? Ahora, ¿qué tipo de trabajadores? Eso es decir, por supuesto, pensar en términos de nuestras propias condiciones materiales de existencia, ¿no? O sea, de existencia y subsistencia. Entonces, está bueno ubicar ahí esa discusión, pero a su vez comprendo o pienso también qué tipo de trabajadores, es decir, nos concebimos como trabajadores, pero es verdad que somos trabajadores, digamos, hacemos un tipo de trabajo particular, ¿no? Y eso nos implica también que tenemos un rol, ¿no? Dentro de la sociedad. Entonces hay algo de tu planteo que me resuena pensando un poco en esta dimensión utópica que tiene la docencia, ¿no? O por ahí moderna, porque, digamos, sin una discusión moderna, pero sí pensar en, digamos, el rol docente, digamos, y ser conocer, ¿no? ¿Qué significa la docencia como espacio colectivo de producción de conocimiento, ¿no? Que se produce con otros y desde ahí pensar eso como un proyecto de transformación, ¿no? De docentes como trabajadores, pero como trabajadores con una función particular, como intelectuales, ¿no? Y lo otro, solo para pensar, porque también estamos pensando en términos de la comunicación y su propio tecnológico y ciertas discusiones, digo, también muy positiva yo, pero pienso en solamente porque no es sistematizado lo que trabajaban. Las fórmulas que yo seguí este año, temáticamente, como para pensar un poco que sí, la comunicación implica, digamos, un encuentro transdisciplinar, todavía estamos discutiendo acerca de nuestros lugares y nuestras fronteras, pero sin embargo es una zona también rica, si uno la piensa así, con esas contradicciones, con esas, diríamos, amplitudes, ¿sí? No ambivalencias, amplitudes, ¿no? Que pueden ser ricas también, ¿no? Y con esas tensiones, y se asumen tal vez esas tensiones. Solo para ejemplificar,
Yo me anoté los seguimientos que hice de temas vinculados con, por ejemplo, diálogo y debate, las áreas comunitarias, la conformación de identidades y de alteridades en la cultura, el análisis discursivo de Martín Fierro en una materia de lengua, ¿no? Que nos da a veces espacios en materia de lengua, y siempre ahí la pregunta que nos hacemos es, bueno, ¿qué vuelta comunicacional le damos? ¿Por dónde? ¿Cómo lo pensamos? ¿No? A veces no sale bien y a veces no sale bien. A veces también cuando se trabaja figuras históricas en otra escuela, dicen, no, pero eso lo damos los de lengua, no los de comunicación. Así que bueno, trabajamos en esos lugares y asumimos esas tensiones y contradicciones, y así nos movemos, ¿no? En algún punto. El signo de la sociedad, otro tema, modelos éticos de comunicación. A otros chicos les tocó modernidad, explicar modernidad, rasgos, subjetividades e instituciones. El cuento latinoamericano del boom de la literatura latinoamericana, la comunicación, esa es de lengua también, ¿no? Comunicación según Palo Alto, redes y discursos de hombre, tenencia de la tierra, y ahí toda una discusión con cómo lo pensamos desde lo que decir, bueno, la tierra como un recurso material y simbólico, y las disputas alrededor de la tierra, que son materiales y también son simbólicas, ¿no? Los medios y el poder, ¿no? La construcción de la agenda, como tema que aparecen, y los estudios culturales, Birmingham, pensando en dos conceptos, cultura y lectura. Esto solo para ejemplificar y pensarlo, ¿no? Bueno, me quedé con la última frase para cerrar la idea, volviendo un poco con esta discusión de vocación trabajo. No, solo que me pareció como Eva, ¿no? Me quedó como resonando eso, porque me parece sumamente interesante, me parece algo que es un desafío permanente, cómo nos pensamos como docentes, ¿no? Cómo nos pensamos, cómo estamos siendo atravesados por la práctica o atravesadas. Y esto que vos decías respecto de la vocación que está vinculada con el deseo, ¿sí? Es eso que me gusta, eso que me gusta hacer, ¿no? Digo, más allá del origen que tenga, este origen, ¿sí? Del que viene con esa mirada de la docencia, tiene que ver con eso. Y es algo difícil que pasa en muchas profesiones. Digo, yo trabajo también en otros ámbitos, y en otros ámbitos de esos que se discuten, ¿no? Como así como la docencia, ¿no? Los médicos, las fuerzas de seguridad, ¿no? Lugares que bueno, tiene que haber vocación, es decir, tiene que haber deseo o compromiso con eso que uno hace, ¿no? Y ahí esta cuestión de que somos trabajadores o trabajadoras, efectivamente, también, digo, no importa si somos profesores, licenciados o demás, lo hacemos porque también va a ser efectivamente ese espacio que queremos desarrollarnos como trabajadores y trabajadoras. Y como trabajadores y trabajadoras tenemos derecho a un salario, ¿sí? Después, bueno, si quisimos ser docentes, no nos podemos quejar. Como yo digo a mis estudiantes, si no, nos ponen una verdulería. La pregunta ahí en todo caso es cómo articular, ¿sí? Esta cuestión vinculada con el trabajo y la vocación, o con el trabajo y el deseo. Me gusta decirlo más a mí. Hay una autora que ya saben que amo, que es una pedagoga argentina que se llama Estela Lintar, que se está recomiendo mucho. Y ella dice que enseñar es promover el deseo de saber. ¿Sí? Enseñar es promover el deseo de saber. Y eso también, las y los docentes que formamos docentes en comunicación, bueno, quizás ese es nuestro desafío permanente. ¿Cómo promover el deseo de saber? Enseñar no es del otro lado aprender de lo que tienes, ya lo sabemos, ¿no? Pero ¿cómo promovemos eso? Bueno, y en todo caso lo que hacemos respecto a la comunicación, ¿cómo hacemos, sí, para en este mundo en el que nos toca hoy convivir y resolver esa tensión permanente entre eso que queremos hacer y esa vida que tenemos que sostener, ¿no? O sea, me parece que ahí esa tensión permanente que yo no sé si es resoluble, y que es algo que también en la docencia por lo menos tenemos que aprender cómo a trabajar o a estar en esas tensiones, ¿no? Y que, digo, no perdería el tiempo en resolverla, ¿no? No perdería de vista que es el objetivo central de nuestra tarea, trabajo, deseo, todo lo que le queramos poner a esa tarea, ¿sí? O ese ser docente. Y bueno, como decía Laura, ¿no? Habrá más, habrá menos.
pero sí hay algo para quienes formamos docentes, que sí también se enseña que se puede promover. Digo, el deseo se puede promover, el compromiso se puede promover. ¿Sí? Hay algo también de todo eso que me parece que también es un desafío de la docencia. Digo, hay algo que fue cambiando, quizás es eso, esto de médico, doy la clase, transmito conocimiento, activo algunos conceptos, me fui y digo, hay algo de eso que me parece que es importante problematizar. Justamente lo junto desde ahí, ¿no? Desde qué nos pasa en nuestra formación hasta el momento en que estamos frente a un aula con estudiantes. No importa si somos los formadores de los docentes o los futuros docentes para los estudiantes de media, no importa. Digo, pero hay algo de cómo, ¿no? Esa historia que une nuestros deseos y nuestro trabajo con eso que tenemos que hacer cada vez que estamos en un espacio formativo, ya sea aula o como hoy le queramos llamar, porque también estas reconfiguraciones de las que hablaba hoy, de las prácticas, de las identidades, digo, hay muchas cosas que a veces se empiezan a cruzar, hay un montón de dimensiones que hoy se nos están cruzando, ¿no? Que digo, hay cosas que no son fácilmente resolubles, pero eso, la energía, esa energía, ¿sí?, que nos mueve, ¿no?, que es también parte del deseo, bueno, quizás tenga que ver con eso, ¿no? Focalizar, ¿dónde voy a poner esa energía, ¿no? En resolver esa discusión o en el objetivo que tengo con este grupo de pibes y pibas, ¿no? Gracias por la escucha. ¿Alguien más? Sobre esto mismo, bueno, luego, algún comentario, aporte. Yo quería consultar si tienen alguna posición al respecto sobre los planes de estudio de comunicación. Yo no sé cómo será un plan de estudio donde les enseñamos, pero acá, por ejemplo, está estipulado que sea el último año de la carrera las materias pedagógicas. Si bien se pueden hacer, uno se nota comunicación social en la licenciatura. No conozco a nadie que se haya notado directamente al profesorado del primer año, sino que es como esto de la salida laboral, ¿no? Entonces, ¿cómo lo ven ustedes esa cuestión de que estén del último año, las materias pedagógicas, que no estén ya desde el principio como para tener una visión más integral acerca de qué es el profesor de comunicación, qué es el docente en general? Encontraríamos las experiencias de cada uno de nosotros, ¿no? Para situar un poco. Si no, yo le resumo. Resumida, sí, resumir. Es también interesante que hoy así como. Bueno, te cuento, digo, porque es un poco como la historia y el debate que tenemos entre UNCOS en la red de profesorados, que tiene que ver con cómo se fueron formando y conformando, ¿no? Y cuál fue el origen, en verdad, de los profesorados en comunicación en nuestro país. Algunos con unos cuantos años encima y otros más jovencitos, y algunos en formación incluso. Pero en general hay muy pocos profesorados en la Argentina. Rosario, me estoy acordando, ahora te digo si hay alguno más, que tienen, que vos podés iniciar el profesorado, inscribirte al profesorado, ¿sí? Y la plata también ahora, con la modificación del plan de estudios 2019, creo que fue. Y bueno, Rosario también fue una modificación del plan de estudios y es algo que está en debate en la mayoría de los profesorados. Pero en general, la gran parte de los profesorados universitarios en comunicación en nuestro país son tramos pedagógicos ad hoc. O bien postgraduación en la licenciatura, o bien con la posibilidad de ingresar al profesorado o al tramo pedagógico, porque en definitiva le estamos llamando, en la mayoría de los casos, profesorado porque tienen titulación aparte, pero suelen ser un tramo pedagógico ad hoc, ¿sí? Porque tienen la licenciatura como tramo de formación disciplinar y el tramo pedagógico didáctico, ¿sí?, que te otorga ese título habilitante para la docencia a nivel medio y no superior universitario, que es donde se requiere el título habilitante. Pero es una discusión desde hace un tiempo ya, por eso pasó en Rosario, pasó en La Plata y se está trabajando en otros lugares, esto de poder tener profesorados específicos y no pueden, ¿no? Lo que pasa es que ahí empiezan todas las discusiones, no sé si están fronterizas, pero sobre todo, digamos, hay muchas razones, principalmente, digamos, presupuestarias, políticas y académicas,
difícil, ¿no? Porque es armar una carrera de cero, con todo lo que implica eso en términos, ¿no? Imagínense eso. Entonces, a veces, y además es cierto que hay algo de economía de recursos. Si cualquier profesor necesita de base la formación en el campo disciplinar, por ende, tenés la licenciatura al lado, no vas a practicar los materiales de licenciatura. El tema es cómo articular para que en todo caso, sí, el profesorado sea una carrera de origen, ¿sí? Y no un tramo pedagógico. Eso sí para mí es una discusión sumamente interesante que estamos teniendo. Lo que pasa es que, bueno, ahí tenés la realidad de cada unidad académica, la realidad de cada universidad, ¿no? Podemos contar Cuba, o modificar un plan de estudios en cualquier universidad. Es una tarea titánica, ¿sí? En todos los términos, digo, académicos, políticos, presupuestarios, por lo mismo. Entonces, poder pensar eso, poder hacerlo, es difícil. Pero es una discusión, y me parece interesante que lo hagas, que es una discusión que se está dando, porque efectivamente, en un contexto, ¿no? En el que estamos repensando las prácticas universitarias, estamos post-pandemia repensando cómo van a ser esas prácticas universitarias y esta tensión presencialidad-virtualidad, ¿no? Y efectivamente, en un escenario donde los profesorados constituyen una salida laboral, ¿sí? Bueno, ¿por qué no pensamos entonces con carreras de origen, ¿sí? Y habilitar la posibilidad de que se empiece a hacer? Pero quiero decir, no te sientas sola ni mal si pensás que es en Lomas que pasa eso, porque es lo que pasa en la mayoría de los profesorados del país. Yo no lo quiero nombrar a todos, pero digo, en todos los profesorados nos pasa eso. Y muchos de los profesorados hemos surgido efectivamente al calor de las reformas, ¿no? De las reformas de las leyes. Entonces, cuando llega la Ley Federal de Educación, ¿sí? Empieza a haber un polimodal en comunicación. Listo, pero no hay docente de comunicación. ¿Quién está en esas materias? Porque hay política particular. Y algún y otro licenciado en comunicación. Entonces ahí empieza, en realidad fue una necesidad que vino, y había una demanda casi impuesta. Entonces, bueno, nada, vamos unos profesores. En ese momento se pudo pensar, en ese contexto, ¿qué pueden hacer las universidades? Bueno, más o menos esto. Te agarrás de las pedagógicas, de las facultades, ¿no? Que más o menos que tenés en la misma universidad, ¿no? Entonces llamás a lo de didáctica, llamás a lo de no sé qué, porque tenés que pensar en una didáctica específica, eso sí, entre otras cosas. Claro, después llega la ley del 2006, ahora tenés un bachillerato en comunicación social, con todo, que no es solamente los medios, ¿no? La comunicación como campo disciplinar amplio. Bien, ¿qué hacemos ahora entonces? Bueno, listo, hagamos planes de estudios, ¿sí? Y así surge entonces otra serie de profesorados. Pero todos, digo, con a la luz de esa situación. Entonces, con el paso del tiempo, y te hablo ya más de 10 años, ahora sí, desde hace unos años nos empezamos a pensar, sí, bueno, un momento, ya, como muy expuesta, ya entendí, cierro por el micro. Sí, que no se le vaya el micro, por favor, decirle que no se vaya porque no corro, sí, no, cierro y ya le dejo, así cada uno cierra. No, digo, esto, lo que se empezó a pensar ahora es esto, es decir, bueno, listo, lo tuvimos que hacer porque surgió de este modo, ¿sí? Ahora es el momento de empezar a pensar esta otra cuestión. Por eso ya hay dos profesorados que modificaron y que tienen profesorado de comunicación y educación, ¿sí? Un profesorado de comunicación educativa, profesorado de, ¿sí? Como La Plata, como Rosario, y hay otros profesorados que están pensando de qué modo, ¿sí? Esto, ahora la formación, por eso el aporte o el desafío de la formación específica, pues ya no es muchas materias pedagógicas y una didáctica especial, sino es empezar a pensar justamente las cuestiones más específicas, todos esos campos, ¿sí? Transdisciplinarios de los que hablaba Eva, que también tienen que ser parte de la formación docente, ¿sí? Para enseñar comunicación, y ya no solo un poco de pedagogía de didáctica, ¿no? Así que bueno, en eso estamos. Sí, ya lo conté. Cortito. Mira, nosotros en la Universidad Nacional de Córdoba estamos ya iniciando la discusión del intercambio de estudios, donde licenciatura institucional, licenciatura en comunicación y investigación y periodismo digital. Y una cuarta carrera que es profesora.
ese profesorado va a ir como recorriendo con el mayor horizontal, como su volumen de formación, con las prácticas pedagógicas en los otros años. Digamos, como que lo hemos planteado, es, no sé cuándo va a pasar, pero en ese sentido, ese es el horizonte que tenemos en cabeza, nos quitamos en gestión y después se quedan las otras gestiones. Sentido como que está bien, y queremos y otra de las cosas también que están en el texto, pero no tanto, también está cuestionándose los diseños curriculares de la provincia, qué tipo de profesional está pidiendo, qué tipo de docente está pidiendo para que ese que egrese pueda ingresar al campo de la docencia y pueda tener un título docente y con estabilidad laboral. No vamos a generar una ecuación laboral que lo precarizemos. Es decir, usted estudié 4 años y no consiguió trabajo. Pero todas esas cosas también se están pensando. No, yo como soy de UBA, y ya comentó Vero, te doy la palabra. No, vinculado más que nada a pensar, sí, ayer de mañana, pero en el caso del profesorado de la UBA, tuvimos este año, y en el contexto de pandemia, más de 150 estudiantes, así que fue un desafío para nosotros. También en las facultades sociales hay otros cuatro profesorados, un poco para poner en contexto, la dinámica es un poco la que comentó Vero. Y además hay cruces con la orientación en procesos educativos, es decir, que ahí también se comparten, dentro de la licenciatura, la orientación en procesos educativos, comparte varias materias con el profesor. Por una cuestión también de recursos. Sí. Rápido también, me sumo a lo de Eva. Hay una dificultad presupuestaria. Si llevaran a ser titulada, significaría de una cátedra de 70 pasar a de 300. Y el tema es que, bueno, no sé si habría el presupuesto para dotar las cátedras para hacerse cargo de un ciclo articulado, ¿no? Ese es un punto. Hay otro factor en cuyo voy a hablar, que hay un temor. Hay un temor de que se vaciaría la carrera de licenciatura si primero se ofreciera la carrera de profesorado. Y ese temor genera a veces también un impedimento para que se genere la articulación. ¿Y por qué? Porque tiene el caso de las humanísticas, donde es un hecho de que hay más egresados de profesorado que de licenciatura, y es un hecho que son carreras de grado. Entonces también para tener ciertos beneficios académicos da igual. Entonces hay temores fundados, no infundados, de que se vacíen también las carreras. Y entre eso, bueno, está la cuestión, la disputa entre si o atendemos la demanda de los estudiantes o atendemos la demanda de los profesores. Y es un punto que no va a ser de fácil resolución. Yo creo que ese es un tema no muy confesado y que si me llegan a escuchar la lectura me mata. Bueno, aprovecho y paso el chivo. Mañana a las 3 de la tarde hay un tallercito que hacemos con Paula Martín de Salta que se llama Pensar la clase. Así que están todos invitados a sumarse y a participar para justamente y también, perfecto. Así que, nada, porque no quiero que se les vaya la combi, el bondi, no sé qué, pero algo de eso. Así que nada, gracias por estar.